Cada cierto tiempo hay noticias que francamente uno no entiende cómo se pueden repetir con tanta frecuencia siendo algo que remece todo. Un barco frente a las costas griegas, otra vez, se hunde, lleno de personas. Hay hasta ahora, por lo menos, hasta la última cuenta, iba como con 75, 76 personas muertas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde venían estas personas? ¿Qué ocurrió? Raúl Sor nos cuenta hoy día en su análisis internacional todo lo ocurrido ahí, frente a las costas de Grecia. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Fernando, y es una vergüenza para la humanidad toda que estemos presenciando este tipo de incidentes. Se estima que las muertes oscilarían entre los 600 y 750 personas. El buque se dio vuelta a campana y se hundió en una zona frente a Grecia que es muy profunda, una de las más profundas del mar Mediterráneo. Iba en ruta a Italia. De hecho, le ofrecieron ayuda al buque guardacosta griego y el capitán del buque la rechazó, partiendo de la premisa que si no los iban a dejar desembarcar en Grecia y los iban a repatriar a Tobruk, que es en el norte de África, de donde el buque había zarpado, y se mantuvieron navegando, y cuando un poco más adelante se detuvieron los motores y el buque se fue a pique, causando esta cantidad enorme de muertes que no se ha podido precisar porque naturalmente no llevan lista de pasajeros. Iban más de un centenar de niños. A los niños, para protegerlos del sol y de las inclemencias climáticas, los habían puesto en la bodega. Este era un viejo barco pesquero absolutamente destartalado, y para tenerlos más seguros a los niños los pusieron en la bodega. Bueno, eso era una condena a muerte segura, y así fue porque no se han recuperado criaturas, y las personas, los pocos que se han salvado, un poquito más de un centenar, que quedaron flotando, eran todos adultos, de manera que el Mediterráneo se está convirtiendo en un verdadero cementerio. Se calcula que en 9 años 27.000 personas han perdido la vida, 27.000 personas se han ahogado y han muerto en el mar Mediterráneo. Y a nivel mundial se estima que más de 60.000 personas que buscan refugio o inmigrantes han perecido en los viajes, en los trayectos. Sabemos, por ejemplo, lo complicado que es entrar a Estados Unidos, los peligros que entraña cruzar México, el paso de Darién al norte de Colombia para entrar a Panamá. En fin, hay muchos puntos tremendamente peligrosos, y esto se da en un contexto de aumento exponencial del número de refugiados por una variedad de razones. Sí, todas estas personas venían en su carácter de personas que estaban yéndose de su país a otro país, ¿no? Claro, y la mayoría de ellos eran afganos, pakistaníes y algunos sirios. Es decir, todos países que han producido una gran cantidad de refugiados porque efectivamente tienen conflictos internos muy severos. Y de Afganistán hemos escuchado lo que es la intolerancia y la persecución de los talibanes, los conflictos que se están viviendo en Pakistán con distintas minorías, ni hablar de los sirios, que el grueso de ellos está refugiado en Turquía, pero muchos buscan una vida mejor y tratan de llegar a Europa, en parte porque, es muy difícil vivir hoy día para quienes no están de acuerdo con los talibanes, que son el extremo, la epítome de la intolerancia. Bueno, y donde la situación económica es tremendamente compleja, es natural que la gente busque emigrar. Y la Unión Europea y Occidente en general ha tomado una actitud bastante cínica frente a los refugiados. Y digo cínica porque dicen, no podemos permitir que entren para que no lucren las mafias que ayudan a los refugiados.
Eso es una forma de eludir el tema de fondo. Es cierto, esas mafias existen. En América Latina se le llaman coyotes a quienes introducen personas a los Estados Unidos y son personas inescrupulosas, criminales, en muchos casos directamente, y que explotan a esta gente en una situación de extrema necesidad. Pero el que estén en manos de esos elementos no quita la necesidad urgente, dramática, que tienen muchas personas de emigrar y así, digamos, se esquiva la obligación de dar refugio, de dar asilo a quienes lo necesitan. Y se han ido haciendo cada vez más burocráticos los trámites más difíciles para conseguir un asilo por la vía legal, asistiendo a un consulado. Eso prácticamente se ha cerrado. Entonces, no hay vías legales para emigrar, tampoco las hay informales, digamos, cruzando fronteras. Entonces, se ha llegado a una situación muy compleja que tiene un peldaño más. Es decir, tampoco es, en muchos casos, la maldad de gobernantes que dicen, no, a mí me tienen sin cuidado esta gente y sus problemas, sino que también en las realidades domésticas, y lo hemos ido viendo país por país, crece la xenofobia, el rechazo a los extranjeros, y se ha transformado este tema contra los inmigrantes en muchos países en un asunto absolutamente central en los debates electorales. Y las extremas derechas, los elementos xenófobos han ido ganando terreno. Por lo tanto, los gobiernos se sienten impelidos a tratar de reducir hasta donde les es posible la migración. De manera que este es un nudo gordiano que es muy difícil saber cómo se va a poder cortar. Sí, ahora tú lo mencionaste, aquí se ha creado además toda una industria de transporte de refugiados, que, por cierto, yo me imagino que no lo hacen por bolitas de dulce, sino que lo hacen porque tienen que pagar y cada uno tiene que conseguirse la plata para salir del lugar donde están, donde han nacido, donde tienen conocimiento, para la utopía de poder llegar a un lugar más seguro o a otro distinto, y para eso acuden a estos intermediarios que los ubican en camiones, en buses, en barcos, y con este tipo de situaciones que cada cierto tiempo comentamos, como por ejemplo lo que acaba de ocurrir. Claro, y digamos, esta gente, estos emigrantes, en su desesperación, recurren a todos los medios que tienen, se endeudan, consiguen todos los ahorros familiares, y no es barato. Es decir, son $500, $5.000, $10.000 lo que pagan a estos traficantes para que los lleven a un destino mejor, por ejemplo en Europa. Pero pese a que pagan esas cifras, son llevados como ganado. En este buque se ve claramente que no tenían chalecos salvavidas, que estaban hacinados. Un buque pesquero, como dije, destartalado, viejo, la gente hacinada en las bodegas, las cubiertas no cabía un alfiler. Bueno, estaba absolutamente sobrecargado. Era un accidente que estaba esperando ocurrir, y así ha pasado muchas veces. Entonces hay gente que está en una situación de precariedad terrible, que además traen a sus hijos. Las criaturas no tienen ninguna elección si viajan o no viajan. En fin, es una situación dramática por donde se la mire, y nadie se sometería alegremente a este proceso de tráfico y a los riesgos que ello implica gratuitamente. Cuando digo gratuitamente, si tú tuvieras otra opción de vida, otra manera de sobrevivir, no te someterías a estos viajes que tienen un altísimo nivel de riesgo, en el cual aquí estamos viendo el hundimiento de un buque, pero muchas mujeres son violadas, algunos son esclavizados, ni siquiera salen en un buque, sino que son tomados como trabajo esclavo y son confinados en fincas y se les hace trabajar hasta la muerte. En fin, es verdaderamente una descripción infernal. Sí, es tremendo. Y lo hemos dado como noticia acá en tu segmento
de análisis internacional ya demasiadas veces. Es muy común, casi 2 o 3 veces por año pasa una cosa así. Así es, Fernando, y realmente es dramático.